Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis. Como habrán visto, estamos comenzando un nuevo retiro, el segundo retiro de este año de la Divina Misericordia. Y en esta catequesis vamos a continuar viendo la vida de Santa Faustina. Recordemos, vamos aprendiendo sobre la vida de nuestra santa, aprendiendo cómo escribió el diario espiritual, cómo Jesús la iba modelando para ser su apóstol de la Divina Misericordia y extrayendo luz para nuestra vida. Y los que están acá en retiro van a extraer seguramente luz para este retiro espiritual. Así que recordemos, Santa Faustina se encuentra en Cracovia. Y hacemos una especie de repaso. Ella escribió este diario espiritual estando en 4 ciudades. Ella comenzó a escribir el diario espiritual cuando estaba en la ciudad de Vilna, muy bien. En la ciudad de Vilna, luego es trasladada a Varsovia, allí escribe alguno, y luego a Wallendau y Derby, son 2 ciudades cercanas a Varsovia, pero donde estuvo, y luego es trasladada a Cracovia por razones de salud. Pero lo que más llama la atención es que ella en estos numerales no menciona nada de su salud. A partir del numeral 655, el diario espiritual comienza a escribirse en Cracovia, durante su estancia en Cracovia. Los anteriores, en un 98 o 99%, se escriben en Vilna. Santa Faustina, los numerales que vamos a leer ahora, corresponden a estos meses de julio de 1936. Santa Faustina tenía 30 años, cumpliría en agosto 31 años. Y lo llamativo es que Santa Faustina no habla de su salud. Realmente cuando habla de su salud notamos que es porque la situación es casi desesperada y su dolor realmente acude de una manera que ella se ve como impulsada a compartir ese dolor, sobre todo a compartir la esperanza que lleva en medio del dolor. Pero Sor Faustina es trasladada tanto a Varsovia como a Wallendau, a Derby y luego a Cracovia por razones de salud. Y ella no lo menciona. En su cabeza, en su corazón está, en estos numerales, la fundación de esta nueva congregación. Y uno, por atrás de los numerales y a lo largo de la biografía de Santa Faustina, no deja de ver cómo Jesucristo va modelando el corazón de su santa, al modo divino, en medio de las incertidumbres humanas. Porque era el impulso a fundar, el impulso a dejar la congregación, algo que interiormente ella no quería hacer porque estaba contenta, estaba tranquila, le gustaba cumplir con sus deberes, le gustaba ese carisma, pero el Señor le pedía otra cosa, y sin embargo los directores espirituales, tanto el padre Sopochko como el padre András, o las superioras de su comunidad, no se ponían de acuerdo y no le terminaban de dar el permiso, la autorización, o ella misma cuando se sentía ya impulsada a dejar la congregación, no lo hacía por distintos motivos, como iremos viendo en estos numerales. A pocos meses antes de morir, Santa Faustina lleva esta espina, esta cruz, de una congregación que al final sería fundada después por el padre Miguel Sopochko solamente en Vilna. Numeral 665, escribe Sor Faustina. El padre András, recordemos, era el director de Santa Faustina, pero en Cracovia, que es al sur de Polonia. El padre András me recomendó hacer una novena según la intención de conocer mejor la voluntad de Dios. Recé con fervor, agregando una mortificación al cuerpo. Al final de la novena recibí una luz interior y la seguridad de que la congregación surgiría y que era agradable a Dios. A pesar de las dificultades y las contrariedades, en mi alma entró una tranquilidad absoluta y una fuerza desde lo alto. Conocí que a la voluntad de Dios nada se opondría, nada la anularía. Comprendí que debía cumplir esta voluntad de Dios a pesar de las contrariedades, las persecuciones, los sufrimientos de todo tipo, a pesar de la aversión y el temor de la naturaleza. Me detengo a reflexionar en este numeral, vamos a ver 2 numerales hoy, si nos da el tiempo. Sor Faustina nos enseña algo muy profundo, la importancia de la voluntad de Dios, conocer y amar la voluntad de Dios, es algo fundamental también
para todos aquellos que estamos reunidos en este retiro. Conocer y amar la voluntad de Dios. Son como los dos aspectos. La voluntad de Dios debe ser conocida y amada. Son las dos capacidades principales del ser humano. Conocer por la inteligencia y amar por la voluntad. Si otra capacidad del ser humano, pero no tan perfecta como la inteligencia y la voluntad, es la del sentimiento, el sentir, la alegría o el gozo, que son cosas que van y vienen. A veces la voluntad de Dios nos puede encantar y a veces la voluntad de Dios puede no gustarnos para nada. Y aquí Santa Faustina dice, tengo que ser fiel a la voluntad de Dios, pese a las contrariedades, pese a las persecuciones, pese a los sufrimientos. Y dice algo muy importante, pese a la aversión y al temor de la naturaleza. Santa Faustina sentía realmente un desgam total. ¿Se imaginan una joven de 30 años, de segundo grado de primaria, que apenas sabía leer y escribir, miembro de una congregación en la que donde ella hacía trabajos muy sencillos, la panadería, la cocina, la portería, el huerto, limpiaba, lavaba, acomodaba, tener que dejar una congregación, pedir permiso a todas las autoridades, después la dimisión de los votos, que es algo que daba el Santo Padre, y después asumir una fundación de una congregación. Además, el carisma donde estaba, como decía recién, le gustaban las tareas que realizaba, el cariño de las demás hermanas, sobre todo de la Madre General. Sin embargo, ese mandato del Señor, esa inquietud, esa urgencia que sentía del Señor de fundar esta congregación, generaban en su alma una aversión. No quería hacer lo que sabía que tenía que hacer. Es un poco el desgam, podemos decir, del sentimiento, de la naturaleza. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, para que comprendamos de un modo más vivo y experimental, digamos, lo que significa la aversión de la naturaleza. Cuando Madre Teresa inició su camino, ella encontró una viejita que estaba con lepra, la atendió en la enfermería, y viendo ese espectáculo de una mujer carcomida por la lepra, y que si hay algo más horrible que verlo era olerlo, y Madre Teresa sin embargo la atendía, le ayudaba a perdonar a su familia porque lo habían abandonado sus propios hijos en el basurero por estar leprosa, abandonada por las divinidades, y Madre Teresa le enseñaba a perdonar, pero mientras curaba, sanaba sus heridas y le daba alivio y le ayudaba al buen morir, Madre Teresa salía y vomitaba fuera de la enfermería porque su naturaleza le daba asco. Sor Faustina también, en el numeral 400, en torno donde reflexiona, donde habla su visita a su familia, cuando ya se despedían, las vecinas vienen y le traen varios niños, y que los niños estaban entre sucios y entre mocosos, y también estaban uno en especial, tenía muchas llagas y enfermedades en los ojos. Y Sor Faustina describe cómo sentía aversión en su naturaleza a ello. Y justamente esa aversión de la naturaleza no siempre va de la mano con el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Sor Faustina? Para negar su propia naturaleza, que es algo propio del Evangelio, que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. ¿Qué hizo Sor Faustina? Agarró al niño y le dio 2 besos en cada ojo, para saber que la voluntad de Dios no siempre va a ir de la mano con nuestra naturaleza, y a veces tendremos aversión a cumplir la voluntad de Dios. Y Sor Faustina describe que la aversión de la naturaleza no me impida cumplir la voluntad de Dios. Y a veces nos pasa, ¿qué madre quiere dejar a las 3 de la mañana la casa o el lecho, cuando está calentita y cómoda descansando, para ir a buscar un remedio, un médico, un hospital ante una enfermedad, un problema, un llanto, un dolor de un hijo? No, claro que la naturaleza le dice seguir durmiendo, pero el amor va más allá de la naturaleza, es la decisión, la voluntad que dice me levanto porque amo, y contrarío mi naturaleza que quiere dormir
por ese amor, por esa voluntad mía que decide amar en el detalle, en el cuidado al ser que me necesita. Esto es muy importante discernir. Las cosas que son de la naturaleza, a veces decimos amamos y no sabemos amar, porque la naturaleza es la que está con el sentimiento, pero nunca está la voluntad con la decisión de amar. La decisión constante, diaria, de querer hacer el bien al prójimo. Ese es el amor, y no el sentimiento. Muchas parejas arman sus matrimonios en torno a un sentimiento que va y viene. Después de un tiempo pasa ese enamoramiento sentimental, y si no ha arraigado la decisión de amar, aún en el dolor, aún en el acostumbramiento, se deshace, como una casa construida sobre arena. Numeral, y acá yo estoy segura que todos acá se van a despertar del sueño que les infunde la hora de la misericordia, la siesta. Numeral 666. Llegamos a ese numeral y acá todos se han despertado, y seguramente atrás de las redes sociales también. Sor Faustina escribe así: comprendí que toda aspiración a la perfección y toda la santidad consisten en cumplir la voluntad de Dios. El perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez de la santidad. Aquí no hay lugar a dudas. Recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo, es un gran ultraje a la majestad de Dios. Recordemos, nosotros tenemos conocimiento y voluntad, conocer algo y hacerlo, y la decisión. Acá Sor Faustina nos es muy claro: conocer, recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo. O sea, la inteligencia es la que conoce la voluntad de Dios, pero es la voluntad nuestra la que decide si la hacemos o no. No hacer esa voluntad de Dios conocida por nosotros es un gran ultraje a la majestad de Dios. Tal alma merece que Dios la abandone completamente. Se parece a Lucifer. Y esto le va a servir como regla de memorización de este numeral 666. Sor Faustina menciona a Lucifer. Se parece a Lucifer, que tenía una gran luz y no cumplía la voluntad de Dios. Hago dos palabras respecto a el estudio de los demonios. Se llama demonología. Lucifer, portador de luz o luz hermosa, algunos autores dan distintas significaciones a su nombre. Es el nombre de uno de los demonios que fue creado bueno, con mucha luz, tal vez uno de los que más conocía a Dios. Satanás era el más poderoso, el demonio, entre los príncipes de los demonios, el más cercano a Dios, era Satanás. Fue creado bueno, con otro nombre, y después se rebeló. Lucifer era el segundo, que más conocía a Dios, el que más, tal vez, luz tuvo de Dios, luz hermosa. Su nombre continuó luego de la caída de este ángel. El de Satanás cambió por el de Satanás, como se le dice en el Antiguo Testamento, o diablo, como se le dice a esta misma persona en el Nuevo Testamento. Lucifer siguió siendo el mismo, tanto cuando fue creado bueno, como luego de su perdición, de su caída, su voluntaria eterna separación de Dios. Pero si se llama así, portador de luz, era porque aquel que más luz tenía sobre quién era Dios, cuál era la voluntad de Dios, la sabía, la podía alcanzar y voluntariamente no quiso. El ángel que más conocía la voluntad de Dios por esta luz, luz hermosa, portador de la luz, que la luz en terminología bíblica significa la verdad. No la New Age, que tenga luz, que tenga cosas así, etéreas. No, en el Evangelio la luz significa la verdad. Este ángel la conocía y no la quiso, y no la amó, no la buscó, no la cumplió. Decidió poner su propia voluntad por encima de la de Dios, de la misma manera que hizo Satanás. Por eso Jesús, cuando ve la sombra de Satanás en Pedro, le dice: va de retro, vete atrás de mí, Satanás, vete para atrás,
porque Satanás y todos los demonios a partir de Satanás quisieron ponerse por encima de Dios, sobre todo por encima de un Dios que se hizo hombre y que amó tanto a los hombres que se hizo uno de ellos y hasta morir en la cruz, y no soportaron tener que servir a un Dios hecho hombre y a hombres que alcancen la participación en la naturaleza divina. Por eso Sor Faustina refiere con tanta fuerza la importancia de cumplir la voluntad de Dios, conocerla y cumplirla y amarla. Conocer y amar la voluntad de Dios. Ese es el destino de nuestra voluntad, hacerla y amarla, ponerla en el centro del corazón, como hizo Sor Faustina, y por eso estaba, por ese amor a la voluntad de Dios, estaba crucificada, porque sabía que el Señor le pedía a esta congregación, no la podía hacer. Su naturaleza le daba aversión tener que hacerlo, pero ella lo quería hacer porque era la voluntad de Dios, más allá que a ella no le agradara. Y allí el Señor iba modelando su corazón y haciéndolo parecido al corazón de Faustina, al parecido al suyo. Un corazón crucificado, un corazón manso y humilde, un corazón que en la adversidad se transforma en un corazón parecido al de Jesús. De la misma manera nosotros, en nuestras adversidades, problemas, sean familiares, económicos, las circunstancias en las que vivamos, cuando uno lo hace buscando en toda la voluntad de Dios, porque es posible siempre encontrarla. Nunca estamos obligados ni a pecar, ni a apartarnos de la voluntad de Dios, jamás. El Señor va a permitir eso, siempre nos va a dar la gracia para ser fieles. Si el Señor permite estas dificultades es para hacer nuestro corazón más parecido al de Él. Es un Padre bueno, es un Dios santo y bueno, misericordioso, cuya bondad vence toda maldad. Y ese es el quicio de la divina misericordia, esa confianza continua en la bondad de Dios, que nunca va a permitir que las circunstancias malas triunfen sobre las buenas. Al contrario, siempre la bondad de Dios triunfará sobre el mal. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, Jesús, Jesús.